Cotal Medios, en favor del cooperativismo como modelo de desarrollo socioeconómico más humano. Pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quieran que esté. El Cotal Medios tiene el honor y el gran placer de tener a dos compañeros y amigos. Uno es de Colombia, David Porras Pérez, que obviamente que es un amigo de la casa que estimamos mucho, y el amigo y compañero de Panamá, que es Abdiel de León. Un gusto, un placer tenerlos y bueno, vamos a charlar un poquito de lo que está pasando, sobre todo acá en la región, sobre todo en el Cono Sur y lo que está pasando un poquito, nos corremos un poquito del canal y también lo que está pasando en Panamá. David, un inmenso placer tenerte nuevamente acá, hablando un poquito sobre todo lo que pasó allá en tu querida Colombia con las elecciones de alcalde. ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo, acá encantado de acompañarte a ti, a la audiencia, para hablar pues de estos temas tan importantes en este momento en cuanto a los giros políticos que se están dando en la región con las elecciones. Sí. ¿Cómo fueron las elecciones allá en Bogotá? Bueno, pues tenemos que mirar, digamos, varios puntos de vista en cuanto a las elecciones regionales o elecciones locales que nosotros llamamos acá en Colombia. Estas elecciones acá se eligen alcaldes, concejales, que son pues de cada municipalidad, ediles, que son ya de una parte un poco más pequeña. Estos únicamente los encontramos en las ciudades más grandes, en las ciudades más importantes. También se eligen a nivel departamental, a nivel, digámoslo, de estados, para algunos países de América Latina. A nivel regional se eligen a los gobernadores, a las asambleas departamentales. Entonces, básicamente esas eran las elecciones en las elecciones locales ahorita. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín se elegía, la gente podía votar para junta administradora local o ediles, para consejo municipal, para alcalde, para asamblea departamental y también para gobernación. Entonces se elegían, digamos, estos cinco cargos. En ciudades como Bogotá, dada su población, acá nosotros únicamente elegíamos para junta administradora local o ediles, para consejo distrital y para alcalde mayor de Bogotá, Ujú. porque pues la población es muy grande. Entonces pues por esa razón nuestra constitución no permite que nosotros elijamos gobernador de Cundinamarca, aunque hagamos parte de la gobernación de Cundinamarca, y tampoco asamblea departamental, para darle más representatividad a las personas que viven por fuera de Bogotá. Entonces, bueno, en estas elecciones nosotros vimos un panorama bastante diferente a las elecciones anteriores, y es porque por primera vez ha participado una fuerza de izquierda, en este caso, que está en el gobierno, en el poder, que es el Pacto Histórico. Es la coalición que llevó al presidente de la República, Gustavo Petro, a ganar las elecciones pasadas y a obtener un 20% del Congreso de la República aproximadamente. Es la primera vez que esta coalición, que alberga más o menos unos 14 partidos y organizaciones políticas de izquierda, de izquierda y de centro, es la primera vez que se enfrenta a las elecciones locales, y pues con unos resultados que hubiesen podido ser mejor, hay que decirlo, pero que de todas maneras resultan ser también muy positivos, por cuanto antes nosotros teníamos únicamente un gobernador de 32 gobernadores. Y en este momento el presidente de la República ayer publica una foto con todos los gobernadores que ganaron las elecciones y que lo apoyaron a él en primera vuelta, para un total de 15 gobernadores. Es casi la mitad del poder político en las elecciones regionales del país. Entonces, digamos que vemos eso con unos resultados muy positivos. En Bogotá, lastimosamente, quedamos en tercer lugar con 570.000 votos en cabeza de Gustavo Bolívar.
quien fue cabeza de lista al Senado de la República por parte del Pacto Histórico, muy cercano y muy amigo del presidente Gustavo Petro. Pero bueno, lastimosamente con él no se tuvieron muy buenos resultados, hubo muchísimo sabotaje desde el inicio de la campaña en cuanto a que, por ejemplo, no se les estaban dando los créditos y los préstamos para financiar la campaña electoral, se le pusieron varias acciones ante el Consejo Nacional Electoral. Bueno, todo esto, digamos, dificultó muchísimo desde un inicio la campaña, que fue una campaña verdaderamente austera. Siempre se decía al interior de la campaña que no parecía una campaña que estuviese pues con el gobierno, porque pues justamente es una campaña que se caracterizaba por diferenciarse de las campañas tradicionales en las cuales siempre el aparato estatal apoya a un candidato. En este caso, digamos, no ocurrió eso y se mantuvo básicamente la misma votación que se obtuvo hace 4 años. Sin embargo, pues las dinámicas dentro de las elecciones regionales, locales, con respecto a las elecciones nacionales son muy diferentes. En las elecciones locales y regionales pesa muchísimo más la maquinaria política, las organizaciones políticas, el dinero, bueno, ciertos poderes regionales que encontramos, mientras que en las elecciones nacionales pesa más el voto de opinión. Entonces, pues de todas maneras, nosotros vemos como un triunfo estos resultados, por cuanto antes no teníamos teníamos apenas un gobernador, te lo mencionaba, teníamos muy pocos concejales, no teníamos un solo asambleísta departamental. En Bogotá ganamos en cuanto al tema de los ediles, que son los líderes sociales que están más cercanos a la comunidad. Entonces, digamos que tenemos hoy más de lo que teníamos antes de esas elecciones, entonces lo vemos con muy buenos ojos. Obviamente que yo quiero hacer mención, sobre todo que es un gobierno de izquierda que está gobernando en Latinoamérica. Es el único gobierno de izquierda propiamente que está gobernando en Latinoamérica. Después los demás se corren un poquito más al centro, se corren un poquito más a la derecha, se corren según el poder fáctico que tengan, sobre todo. Y obviamente que sabía que iba a ser, como decimos acá en Argentina y en Buenos Aires, como nadar en dulce de leche, porque es espeso. Porque la sociedad de Bogotá es demasiado conservadora desde el vamos. Yo mi humilde opinión desde acá, desde Buenos Aires, pero yo lo que veo que es una, una región muy conservadora de la cual lograr un tercer puesto y con varios resultados buenos, para mí es formidable, más que la primera vez que, que se elige un presidente como Gustavo Petro y además se elige un presidente y un alcalde más o menos que pueden estar a favor del pueblo. Así es, así es. Bueno, en Bogotá digamos que impera muchísimo y prevalece muchísimo también el voto de opinión. Sin embargo, acá tenemos que tener en cuenta que de todas maneras estamos en el marco de una campaña electoral que, por ejemplo, Carlos Fernando Galán, el actual alcalde de Bogotá, el alcalde electo, él en las elecciones pasadas, hace 4 años, obtuvo 1.200.000 votos más o menos, frente a Claudia López, que lo supera por unos 100.000 votos. Entonces, pues digamos que él ya venía con toda esa organización política en Bogotá, ¿no es cierto? Cosa que Gustavo Bolívar pues no tenía. Gustavo Bolívar, esta es la primera vez que se lanza a un cargo de elección popular por sí mismo, ¿no? No para un cuerpo colegiado, sino uninominal. Es la primera vez que él se lanza a un cargo de elección popular y pues lo vemos con muy buenos resultados, o sea, sacar 570.000 votos, quedar en tercer lugar en tu primera elección. Esta era la tercera vez de Carlos Fernando Galán.
¿sí? Aparte de eso, se unieron todas las maquinarias políticas, absolutamente todas. Estaba Todo. el Partido Liberal en pleno, el nuevo liberalismo que es de él, y ya pues te imaginarás por el nombre del partido, nuevo liberalismo, lo que representan. Acá lo tenemos, el liberalismo, imagínate lo que es, mamita, mamita, es como Ajá, una lata de atún. exacto, entonces ahí lo tenemos, también estaba parte, el Partido Conservador estaba con él, Uh, Cambio Radical, el partido más corrupto de toda la historia de nuestro país, el partido con más escándalos de corrupción, pero aparte de eso, con más vínculos con narcotráfico y con organizaciones criminales, que es Cambio Radical, también del cual él fue presidente de ese partido, del cual él fue cabeza de lista al Senado de la República por ese partido. Entonces vemos como todos estos grupos, todas estas organizaciones, el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces vemos como todos estos partidos, todas esas maquinarias, todas esas personas que sí tenían poder ya, que tenían concejales, que tenían ediles, que tenían gobernadores, que tienen medios de comunicación, todos ellos se unen a Carlos Fernando Galán. Comienza todo con una serie de encuestas, tú ya sabes cómo, previamente fabricadas, todo esto, a mover a la opinión pública. Eh, los Meten a grandes, Gustavo Bolívar. los ¿Cómo? grandes medios hegemónicos también, que Todos, todo, todos. toda una maquinaria que en cierta manera se pone a funcionar para que salga electo directamente. Correcto. Con la fake news, vos estuviste publicando muchísimo, sobre todo con datos y con números, exactamente en David Porras, estuviste editando y subiendo datos precisos y tratando de sacar todas las fake news que estaba viendo hoy en día. No sé si Abdiel querés decirle algo. No, sí, es importante, ¿no? Conocer eh, la implicación, o sea, qué efecto podría tener el haber, y si se puede decir si es que se retrocedió o en cuanto al gobierno de Gustavo Petro, en ese sentido. Bueno, digamos, en cuanto a si se retrocedió o no, yo creería que se pudo haber hecho un papel mejor, claramente. Han habido unas dinámicas internas al interior de de estos partidos políticos porque nunca la izquierda en Colombia había sido gobierno. Entonces, han habido algunas dinámicas bajo las cuales se están acostumbrando quienes dirigían estos partidos políticos, hoy ocupan posiciones de gobierno. Entonces, muchas veces quienes los sucedieron tal vez no manejan muy bien la dinámica partidista y eso los llevó a cometer errores desde el inicio mismo de la contienda electoral e incluso antes de ella. Entonces, digamos, de estos errores se aprende, no se pueden volver a cometer más, pero independientemente de que pudo haber sido mejor el resultado electoral, sí tenemos que tener en cuenta lo que ya mencionaba anteriormente y es que hemos avanzado muchísimo con respecto a lo que teníamos antes. Nosotros teníamos del pacto histórico como tal, no había aparte de los congresistas y del presidente de la República, no había nadie más ocupando ninguna posición de poder como pacto histórico. Estas son las primeras elecciones que se tienen con ellos. Y para hacer las primeras elecciones siempre se logró obtener casi un 20% de las alcaldías y de todos estos cuerpos colegiados, un 30% casi un 30% de las gobernaciones. Entonces nosotros vemos que estamos avanzando muy bien, teniendo en cuenta que las dinámicas regionales son muy distintas a las dinámicas nacionales, por cuanto hay una serie de poderes regionales que imperan mucho, ¿no? Acá se ve todavía mucho en algunas regiones la compra de votos, por ejemplo, acusaciones muy graves en ese sentido, contra el Clan Char, que son quienes gobiernan Barranquilla y el Atlántico, el departamento del Atlántico. Entonces,
Nosotros vemos esto como un triunfo contra justamente esa compra de votos, un triunfo en cuanto a que hoy tenemos 15 gobernadores, cuando en el pasado únicamente había uno. Hoy tenemos casi más de 200 alcaldías de 110 aproximadamente. Tenemos unos 300 concejales aproximadamente. Entonces, digamos que lo vemos muy bien estos resultados y pues bueno, toca acá seguir avanzando. En cuanto a qué efectos pueda tener esto, eh, yo creo que la sociedad colombiana se está dando cuenta en este momento de algo muy importante y es de la manipulación de los medios de comunicación y también de y de cómo estos medios de comunicación operan bajo las órdenes de los grandes emporios económicos que tenemos acá en Colombia también de muchas organizaciones e incluso ilegales. Y esto ya es cada vez más notorio y se hizo más evidente en esta contienda electoral, donde lo único de lo que se hablaba en todos los departamentos, en todos los municipios, en todas las ciudades importantes, era de Gustavo Petro. No se discutieron propuestas, cero discusión de propuestas. Todo era una campaña mediática en contra del presidente Gustavo Petro y a nivel local en contra de cualquier candidato que estuviese avalado por el pacto histórico. Entonces, esto ya le está mostrando a la sociedad civil que no se está avanzando de la manera que nos gustaría avanzar en este momento, es por justamente este poder mediático y este poder fáctico de estos emporios económicos y no por falta de voluntad política. Entonces, también han llegado personas independientes, esa también es más o menos una tercera parte de la votación, son personas independientes y de centro, y quien es el gran perdedor realmente en este momento es la extrema derecha en nuestro país, quienes lograron muy poco. Lograron quizá unas 4 gobernaciones, lograron pocas alcaldías también. Entonces, la extrema derecha es la gran derrotada. En Bogotá, si nosotros vemos quiénes son los candidatos de la extrema derecha, fueron los que ocuparon las últimas posiciones, no superaron ni siquiera el 3% de la votación. Entonces, creo que se está avanzando y quienes están retrocediendo en este momento es la extrema derecha y el viejo sistema económico que gobierna nuestro país. A eso me quería referir, que charlemos un ratito del tema del avance, sobre todo en Latinoamérica, de la extrema derecha como modelo de gobierno. Nosotros lo estamos viviendo acá, estamos a 13 días del Del balotaje, balotaje. y sobre todo con políticas también que están pasando en Panamá, que tienen que ver con una extrema derecha que también hizo pactos con mineras y deshizo todo lo que había construido el pueblo y sobre todo pisando a los pueblos originarios de allá, a los indígenas, sacándole las tierras y desviando ríos. Y sobre todo lo que está haciendo en Colombia con relación a todas las fake news que les está provocando a Gustavo Petro. Sí, digamos que se ha visto acá un fortalecimiento últimamente, o más bien una radicalización inicialmente de la sociedad y un fortalecimiento también estamos viendo en cuanto a los discursos más extremistas, ¿no? Acá sorprende muchísimo y estoy seguro que también en Argentina y en Panamá ver el apoyo, por ejemplo, que en este momento está recibiendo el régimen genocida de Israel, por ejemplo, Ah, bueno. cuando ellos cuando ellos consideran a todas las personas que están por fuera de sus fronteras como insectos, ¿no? Y digamos, pero al final de cuentas eso también demuestra mucho la ignorancia que tienen también estos sectores tan extremistas y poco a poco yo creo que la sociedad civil se va dando cuenta de esto. Ese es el caso, por ejemplo, de Milei en Argentina, no sé si será una lectura errada, pero Milei arranca con muchísima fuerza
con muchísima fuerza, pero ya una vez, digamos, ya se empieza a escuchar más, a darle más voz, a ponerlo más en las cámaras, más frente a los micrófonos, ya veo que se empiezas a desgastar y antes empiezas a retroceder, digamos, la intención de voto que tenía Milei. Entonces, porque ya la gente empieza a entender y ya tampoco las personas se van a meter, nosotros decimos acá, en camisa de 11 varas, no se van a meter ahí en un callejón sin salida, ¿no Sí. es cierto? Entonces, pero sí es preocupante realmente, de todas maneras, ese avanzar. Y lo más preocupante, diría yo, y esto como un modo de autocrítica, es ver que no estamos avanzando. Sí se ha hablado de eso, pero ver que no estamos avanzando en concreto en cuanto a la integración latinoamericana y caribeña, máxime cuando en este momento en Latinoamérica y el Caribe eh, di- eh, tenemos una gran cantidad de gobiernos que están a favor y que avalan este tipo de iniciativas. Entonces, más que hablar, digamos, ahorita yo creo que la extrema, de cómo crece la derecha en nuestro continente, deberíamos de estar hablando desde qué están haciendo los gobiernos progresistas o de un tinte más social en nuestro continente para justamente avanzar, mostrar resultados, integrarnos como un continente y no dejar y no permitirle esos espacios a la extrema derecha. Y otra Han crítica, dejado, disculpa, han dejado gobernar a Gustavo Petro, porque mucho se habla a nivel internacional, sobre todo los medios internacionales que también forman parte de las campañas, ¿no? Que hablan de que él no ha hecho nada. Y yo lo pregunto precisamente para conocer, ¿no? Acá lo ven mucha gente, eh, y cómo ustedes lo están viendo desde ese punto de vista. Y en el caso de Milei, este, hay posibilidad de que él gane, este, allá en Argentina. El- Según las últimas encuestas, la paridad está muy parejo, pero hay que ver el domingo que viene, hay un debate, hay que ver qué es lo que pasa. Eso incide muchísimo también en lo que queda en los 7 días que restan antes de ir al balotaje, y veremos qué pasa. Tenemos a un candidato como Sergio Massa que propone y el otro que irrumpe y solamente no hay ninguna propuesta. Las únicas propuestas son delirantes, delirantes, hasta la venta de órganos, ha dicho. Una cosa, bueno, sí, necesito plata, me corto el brazo y se lo doy a una persona que colecciona brazos, por así decir. Ha O sea, dicho hasta eso. Y tenés a la gente que está con Milei también, que dice que, bueno, que en cierta manera los que menos tienen son piojosos. Una cosa, viste, que denosta completamente. Dice que los derechos, bueno, sacar todo lo que son los subsidios al transporte, que es una cosa que el empleado público, el trabajador, lo necesita porque a veces tiene que tomar hasta tres ómnibus, o tiene que tomar tren, ómnibus y metro. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hacen? Se le va el sueldo en el transporte. Eh, Para ir a un ejemplo, el transporte público hoy en día está costando 63 pesos. Milei lo quiere llevar el transporte público en lo que llamamos el ómnibus a 700 pesos de base. ¿Cómo hace un trabajador? El tren lo quiere pasar, que vale 30 pesos a 1.100 pesos. ¿Cómo hace un trabajador? Y eso, quieras o no lo ponen en discusión porque dicen que el bolsillo medio puede aguantarlo. ¿Hasta qué punto? ok.
No, y no lo ponen en discusión, sino simplemente me imagino se centrarán en ataques personales, en fake news y eso, Oh, desviando el debate. el debate. So, No, no hay ninguna propuesta como decente para la gente. Son todas para los grupos económicos. El tema de la dolarización como eje central, que Panamá puede dar cuenta de lo que es una dolarización a punto tal de ser un paraíso fiscal. Este, y, y lo que eso significa, porque también le das el puntapié inicial también para lo que son los cárteles para que se instalen y laven la plata. Le está pasando a Uruguay con la calle Pou. sí, Bueno, así es. En Panamá nosotros estamos próximos a unas elecciones el otro año, mayo del otro año. Y bueno, esta es la segunda explosión social. La primera fue en julio del año pasado. Eh, Se tranquilizó todo mintiéndonos, mintiendo a la sociedad. Porque entonces ellos llamaron a conversar en mesas de diálogo. Se llegaron a acuerdos, pero nunca se cumplieron. Y la gente se ha hastiado de la mentira, ¿no? No solamente la mentira, sino que este, hay un desgobierno. El mismo presidente de la República no aparece, ni el vicepresidente menos, porque él es uno de los candidatos. Y estamos hablando de un partido que ya fue dictadura, eh, ya ha ganado dos elecciones anteriores y que lo que han hecho, sus discursos eran eh, de nacionalismo, y entonces alguna gente dice que era de izquierda, no, si ellos son los que mayormente han impulsado los procesos neoliberales, las privatizaciones y sobre todo este problema que tenemos ahora de las mineras. Eso comienza en 1997, que ya eso había sido superado un poco en tiempo de la dictadura. En la dictadura también se iban a imponer este, la explotación minera, porque Panamá, según los estudiosos, forma parte del tercer país más grande del mundo en cobre. Y eso es lo que quieren los países eh, explotadores. Aquí tenemos una embajadora de Estados Unidos que se mete en los asuntos nuestros como si estuviera en Puerto Rico. Y eso ha ido calando en la sociedad. Y los escándalos, hay un escándalo muy bochornoso donde la violación de una estudiante de secundaria, eh, donde habían invitado a la estudiante al Congreso, o sea, al órgano legislativo nuestro, eh, como supuesta dirigente, porque acá han aplastado lo que ha sido el movimiento estudiantil en secundaria. Y entonces lo que hacen es violarla. La estudiante fue violada. ¿Y quién se hizo responsable? Nadie es responsable ahora. Eh, y, y así, ¿no? Poco a poco hemos ido llenándonos de tantos problemas que no se resuelven y la sociedad ya se hastió, se hartó de eso. Y entonces ahora, con la minería, eh, la gente no confía en ninguna institución del Estado. Y por eso es que se han mantenido los tranques, los bloqueos de la vía internacional, la vía interamericana, en diferentes puntos. No estamos hablando de, sino en una de las provincias tenían 32 bloqueos y la gente está saliendo masivamente a bloquear la vía interamericana. Y se han visto, ¿no? Algunas manifestaciones masivas muy grandes, que muy poco se había visto en nuestro país. Solamente se veía cuando habían otras crisis, pero esto ha sido mayor.
y todo tropieza precisamente con las elecciones del próximo año, porque inclusive a todos los que están eh, protestando, lo están encasillando, que son de comunistas, están creando una exacerbación de odio a tal punto que se vieron imágenes donde dos alcaldes, van con una horda de personas a tumbar y golpear a los indígenas forman parte del gobierno, porque forman parte del partido gobernante. Y eso ya se había visto anteriormente en el tiempo de la dictadura, o sea que ellos no han cambiado su metodología. Y entonces imponen leyes como esta, el contrato minero, una empresa multinacional, donde tiene interés Estados Unidos, Canadá, China y otro país de Asia, pero mayormente es Canadá. Y esa misma gente de Canadá ya tiene antecedentes aquí en Panamá también. En 1976 se había creado hasta una empresa estatal, se llamaba Codemin, para trabajar conjuntamente y explotar las minas de Cerro Colorado, se llama el lugar, que está ubicado dentro de la comarca indígena. Y por eso es que se ha visto la reacción de los indígenas, sobre todo los Nove y los Buglé. Ahora se han unido ya otros grupos sociales indígenas. Los cunas ahora también se han sumado a las protestas, a los bloqueos, y los emberá también se han visto en las calles junto a la juventud, ¿no? Que ha salido también masivamente. Y esa es la coyuntura que nosotros tenemos. Entonces, también como hay una candidata a libre postulación que tiene su antecedente de lucha, ¿no? Desde secundaria, universidad, que siempre ha estado con los sectores populares. Entonces ahora es la comunista. O sea, han creado un ambiente, los medios de comunicación, de odio, de odio. Aquí es como si nosotros tuviéramos nuevamente en la década de los 80 cuando la Guerra Fría. No, porque ellos son los comunistas y vamos a quedar como Venezuela, vamos a quedar como Cuba. O sea, todo eso metiendo miedo, metiendo temor y todo, y así como lo mencionó el compañero, el amigo, casi hay cosas como personales también. Entonces, al gremio más fuerte del país, que es el SUNTRAC, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, el dirigente, a él lo atacan todos los días en los medios de comunicación, y no le dan cabida a que él pueda, por lo menos, responder a las cosas, a los ataques que ellos están haciendo. Y la gente está en la calle. Y entonces con el asesinato de dos profesores, dos docentes, en el día de ayer con una persona que había sido del ejército norteamericano, en las investigaciones que se ha hecho, él haya formado parte de como soldado gringo. Nosotros lo llamamos gringos a ellos, ¿no? Porque ya nosotros hemos pasado por esto. Y es como la repetición del enclave colonial cuando estaban ellos aquí. Y ahora un nuevo enclave. Hay imágenes ahora de la gente que se ha atrevido a bloquear también el puerto, porque Bueno, seguimos. Estabas diciendo del tema de lo que está pasando en Panamá con relación a, vamos a hacer recapitular, estabas hablando de primero lo que estaba pasando con ciertas empresas que están desde el año 76. Quiero recordar bien.
y sobre todo habíamos hablado de este ex militar que asesinó a dos maestros en la carretera allá en Panamá. Lo que nosotros particularmente llamamos piquetes acá, y ustedes hacen cortes progresivos de las carreteras para poder manifestarse. Así es. Así es. Nosotros acá en Panamá, las comunidades sobre todo son las que salen en distintos lugares por falta de agua, por falta de puentes, falta de acceso de calles, eh, y un sinnúmero de situaciones que se dan en las comunidades, pero todo se ha ido acumulando, inclusive antes de que sucediera esto que estamos viendo, los estudiantes de secundaria que no están organizados salió en su mayoría a la calle y salían en Total masa Medios. a cortar también vías. ¿Por qué? Porque las escuelas, los colegios están en malas condiciones. Y eso ha ido sumándose a que el órgano legislativo, que es el que es más responsable de la crisis que se ha creado actualmente, porque le recortan el presupuesto a la educación, sabiendo cómo están las escuelas, los colegios, le recortan a la salud. Precisamente le recortaron al oncológico, que está pidiendo auxilio porque no tienen insumos. Y ese es un hospital donde ha aumentado los pacientes con cáncer, y un hospital que necesita mucho y le recortan también el presupuesto. Entonces, y bueno, ya mencioné algunos otros casos, y el órgano legislativo, el Congreso, lo que hace es aumentarse. Ya sería esta la tercera vez que se aumentan en este periodo el presupuesto de la Asamblea. ¿Para qué? Ahora lo están haciendo es para utilizarlos en las campañas políticas, porque el presupuesto que han aumentado ahora para precisamente para la Asamblea Legislativa, la van a utilizar es para eh, distribuirla. Acá le llamamos representantes de corregimiento, pero la van a utilizar para sus campañas políticas. Y entonces han abandonado todos los sectores para ellos aumentarse. Ya la tercera, eh, el presupuesto no se ha discutido actualmente, va a ser el presupuesto más grande que ha tenido la historia de Panamá, 32.000 millones, y que se van a utilizar precisamente no para la educación, no para la salud, sino para las próximas elecciones, que es el otro año. Y eso, 32, 32 32.000 millones. mil millones. Así es. El presupuesto nacional que no ha sido discutido todavía por la coyuntura que estamos pasando. Y ahí está, ¿Esto va a ir al Congreso de Panamá? exactamente, el presidente de la República nuevamente va a convocar este, reuniones extraordinarias para discutir el presupuesto nacional, en donde se ha aumentado, ya lo acabo de manifestar, ¿no? Ha aumentado el presupuesto de la Asamblea, y le han recortado a todas las instituciones vitales para el país. Y la gente se ha cansado de eso. Porque la corrupción, ayer asesinaron también a un Fotógrafo, ¿eh? representante que era hasta el presidente del Consejo Municipal de un distrito de San Miguelito. Lo asesinaron, venía de Colombia,
allá se había reunido al parecer con un diputado porque ese diputado, la mayoría de las personas que lo rodean, a él lo han asesinado. Van 7 y él es diputado del área de aquí de San Miguelito, donde nosotros residimos, yo resido acá. Y se fueron para Colombia después, en medio de esta crisis. Entonces, cuando él estaba llegando a su casa, llegan unos pistoleros y lo asesinan. Y entonces todo eso va aumentando este, la desconfianza en todas las instituciones del país. Y no se sabe cómo va a ser las elecciones para el próximo año con todo lo que está ocurriendo. O sea, hay una incertidumbre muy grande por lo que está sucediendo. Y esas son informaciones que no están saliendo en los medios internacionales. Por eso que es la importancia de la conversación esta, compañeros y amigos, porque no hay información hacia afuera. Y por eso estamos proyectando mañana conversar con una diputada que está en contra de la minería y también con la economista que es eh, candidata a libre postulación eh, para el próximo periodo que viene, que las elecciones que vienen. Y ella puede dar luz, ¿no? De hacer un pantallazo de lo que realmente está ocurriendo en Panamá. Estás más que invitado, David, si querés, ¿eh? Sí, encantadísimo, sobre todo que lo que está pasando ahorita en Panamá, bueno, todos los países realmente pasamos por ese tipo de momentos. Me recuerda mucho a lo que estaba pasando acá en el 2019. Bueno, coincidencialmente en el 2019 también en Panamá estaba ocurriendo este estallido social, este descontento, esta falta de legitimación en las instituciones públicas. Y yo sí quería preguntarte, Abdiel, ¿qué alternativas ves tú ahorita? ¿Qué personas con posibilidad de poder desde sectores más cercanos al pueblo, a la izquierda, al progresismo, ves de cara a las próximas elecciones presidenciales? Sí, precisamente la candidata, Ujú. es la única candidata que ha presentado este, un, un proyecto de nación y lo hizo cuando se postuló. Ella tuvo que recoger 160.000 firmas que se logró. eh, y entonces es un logro para la izquierda en Panamá. Y así lo catalogan los otros candidatos que ya han sido gobierno. Todos los demás candidatos que se han postulado ya han sido gobierno, ya han estado hasta en escándalos. Inclusive hay uno de los candidatos que ya fue juzgado y está como candidato. Entonces, la única que no tiene manchas, que no tiene ese pasado de haber sido gobierno y haber hecho todo lo que nosotros estamos viviendo actualmente, entonces ahora la atacan eh, y la enmarcan en ser hasta terrorista, porque ya nos han dicho que nosotros somos terroristas, jamás le han dicho a los que apoyan a la candidata. Y eso eh, es grave, de personas que se ponen en eso, que son supuestos comunicadores sociales y están llevando es al odio a los indígenas, al odio a los trabajadores, al odio ahora también a la candidata. O sea, y por eso es que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y ya yo había mencionado lo que había pasado en uno de los territorios al occidente, donde un alcalde fue
una horda de personas a golpearlos porque tenían bloqueada la vía y a quitarle todo, o sea, destruir, pero los indígenas tienen un poder bastante, porque ellos son muy unidos cuando ocurren estas cosas y pudieron repeler esa situación. No hubo muerto porque, bueno, pero el enfrentamiento fue bastante fuerte. Está duro, ¿eh? Está dura la mano, ¿eh? Está dura y a veces los poderes fácticos se hacen presentes en la región. Sí, entonces nosotros estamos viendo, sí, vemos lo que está ocurriendo en los países hermanos, ¿no? En Colombia, en Chile, en Ecuador, eh, y que ha habido fallas, sobre todo hacer el análisis de lo que sucedió en Ecuador. Es como hacer el análisis de lo que está ocurriendo en Argentina. eh, y no sé, no sé, yo me atrevo a decir también lo que puede estar ocurriendo en Colombia, compañero, porque lo de Ecuador, una candidata que pudo haber ganado, pero para mí le faltaba formación política. Para mí le faltaba formación política y no pudo, no tuvo ese mecanismo de convencimiento a mucha gente. Y eso es un error que se está cometiendo en algunos lugares. Yo apostaba en Argentina que una de las candidatas que yo más veía, la posibilidad por su posición muy firme, que era la candidata de izquierda. Miriam Bregman. Así es, Ujú, así es. sí, pero no sacó ni el 2%. Ah, exacto, eso fue un... Y entonces ahí es donde se ven algunas fallas, ¿no? Que hay que hacerse la autocrítica. Acá en Panamá también nos ha ocurrido lo mismo. eh, y se va a intentar ahora. Hay más posibilidades ahora con todo esto que está ocurriendo, porque ya la gente se ha dado cuenta de que todos los demás candidatos apoyan en la minería. Apoyan la minería, hasta han sido abogados. Dos de ellos, uno es abogado actual de la minería. Otro ya había sido, y es el que está como vicepresidente. Él tiene el pasado de haber estado apoyando la minería como abogado. Y los otros que han promovido y ha habido también estallidos sociales y ha habido muertos. Que es el candidato que ya está juzgado y es candidato y tiene ese pasado oscuro de haber creado una ley para disolver los sindicatos, para imponer entonces la minería. Iban a llenarnos todo el país de minas y de hidroeléctricas. Eran 69 concesiones, ahora son más. Ahora son 104 concesiones mineras. Ahora se creó una ley, la ley de moratoria, para supuestamente eliminar la petición de 104 minas, pero quedan 15 que sí van a estar activas porque no hay retroactividad en la ley que hicieron. Y esa es la pelea que se está dando ahora mismo en las calles. No solamente por el contrato que es lesivo para en todo, la soberanía, la entrega total del territorio, ellos pueden hacer puertos, ellos pueden hacer hidroeléctrica, ellos pueden hacer todo y no dejan pasar a nadie hacia ese territorio. Por eso es que se le ha señalado como un enclave. Bueno, Y David, es lo que ahora actualmente da
varias horas de charla, sobre todo de lo que está pasando en la región. No sé, David, si querés aportar algo. Yo simplemente decir que, pues, hacer énfasis más bien es en el papel que están jugando los medios de comunicación tradicionalmente en el mundo, ¿no? Lo que han jugado. Esto es en cuanto a que lo que vimos también en Ecuador, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver toda esta clase de noticias falsas que empezaron a difundir en cuanto a la campaña del correísmo, por ejemplo. Lo mismo sucede pues en Argentina, aquí en Colombia también, digamos, es un poder generalizado, porque lo que nosotros vemos es que quienes tienen el poder mediático, y el poder del dinero para mantener ese poder mediático, son personas que no tienen ninguna legitimidad popular, pero todo lo que hacen todo el tiempo es desprestigiar a la clase política de izquierda o de derecha, indistintamente, no les interesa, lo importante es desprestigiar a las instituciones para ellos tomar ese poder que le pertenecería es al pueblo y a las instituciones democráticas. Entonces, muy fácil desde un micrófono criticar y destruir la imagen de un político de izquierda o de derecha indistintamente para tú tener ese poder que te da el medio de comunicación y el dinero con el cual se financia ese medio de comunicación. Y esto te lo digo es porque Abdiel decía que le parecía que en Colombia Gustavo Petro no había hecho nada y que esa era la percepción internacional pues que se tenía, digamos, del gobierno Petro. Pues esa puede ser la percepción de los medios de comunicación, ¿sí? Lo que tenemos acá es que este es el primer presidente que ha ido a muchísimas regiones del país, muchísimas, incontables regiones del país, donde nunca antes había ido un presidente de la República, atendiendo realmente a las poblaciones. Lo que pasa es que esto, pues lógicamente es invisibilizado por los grandes medios de comunicación. Pero pues ya veremos en las próximas elecciones cómo nos va habiendo atendido, digamos, a esa Colombia invisible, a esa Colombia profunda que jamás, nunca antes haya tenido ninguna posibilidad de tener alguna institución del Estado en sus territorios y que hoy por hoy está teniendo al presidente de la República todos los días viajando por diferentes partes del país. Entonces, digamos que el tiempo dará la razón, ¿sí? Sin embargo, sí creo que en lo que sí han errado muchísimo, muchísimo, muchísimo todos los gobiernos que tengan un tinte social, aunque sea, es en el tema de no centrarse en los medios de comunicación, porque el poder mediático y sobre todo lo que tiene que ver con la libertad de prensa, no se nos puede olvidar que la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión surgen del derecho que tenemos nosotros como sociedad civil a recibir información veraz, imparcial y oportuna, no al revés. No son derechos que surjan porque sí, no surgen para que la sociedad civil esté bien informada. Entonces, en este sentido, como surgen para que la sociedad civil esté bien informada, tenemos que, como gobiernos con tinte social, progresista, garantizar que la población civil reciba esa información veraz, imparcial y oportuna, una información que al ser imparcial no puede estar en manos de los grandes emporios económicos, una información que al ser oportuna y que al ser una información vital para que la sociedad civil pueda hacer un control político y pueda llevarse una perspectiva correcta, verdadera de lo que sucede en nuestra sociedad, pues tiene que ser reglamentada, regularizada, sin que esto implique censura. Entonces, ese equilibrio tiene que tenerlo muy en cuenta los gobiernos con un tinte social, porque pecamos mucho de ingenuos y nos dejamos llevar por las narrativas de estos grandes medios de comunicación, quienes simplemente al decir censurador o decir que es antidemocrático, entonces ya ahí mismo nosotros nos corremos para atrás y dejamos de avanzar sabiendo que ellos son los que utilizan la mentira como su principal arma.
Entonces sí creo que tenemos que dejar de posar pues entonces de demócratas en el sentido que los medios de comunicación nos imponen y tenemos que realmente buscar una verdadera democracia que ponga a la verdad como principal pilar de las comunicaciones. Bueno, creo que con eso redondeamos un poquito. Agradecidos a ambos, obviamente que podemos seguirla en otra ocasión. Ha sido más que valioso el aporte de los tres, sobre todo en estos tiempos difíciles que nos está la derecha y sobre todo los poderes fácticos están haciendo mucho, nos están pisando mucho en Latinoamérica. Les agradezco a ambos el tiempo y el haber estado acá charlando un poco y bueno, tratando de poner a luz sobre todo ciertos temas que en los grandes medios, como decís vos, David, no están saliendo. Así es, muchísimas gracias Gustavo, a Cotal Total por Medios. este espacio, Cotal Medios, por este espacio que estás brindando, sobre todo para conocer más de cerca todos los procesos de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, muchísimas gracias a ti por este espacio, siempre por informarnos sobre la actualidad política y económica de la Argentina. Muchísimas gracias también a Abdiel, muy enriquecedora toda la información que nos dio desde Panamá. Bueno, a ambos. Yo agradezco también la oportunidad y ojalá también el amigo David tuviera en la charla que vamos a tener con la diputada y la economista. Yo creo que sería también bueno que supieran qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Sí. Bueno, queda hecha la invitación, así que Ahí estaremos. será mañana. Mañana. Bueno, Lo que puede después, hacer es mandar el like para ya adelantarle y ellos sepan que van a estar ahí, ¿no? bueno, Quisiera solicitar eso. está bien. Listo, después les paso los contactos a ambos, así se ven, Ah, así están en contacto. Perfecto. Bueno, un abrazo grande, gracias David, como siempre. Sabés que podés contar conmigo para cualquier tipo de información. Y Abdiel, lo de siempre, gracias enormes, estamos allá con vos. Gracias, Gustavo. Gracias, Abdiel. Que tengan un buen día. Igualmente, sí. chao, chao. Saludos. Cotal Medios.